En esta sección vamos a explicar el llenado del formulario 610, solicitud de actualización de datos para persona física. Siempre para empezar la fecha, el día que se presenta o que se va a presentar. El número 1 se refiere a la identificación del contribuyente. Asterisco significa que sí o sí lo tenemos que llenar. El número sería el documento de identidad. Por ejemplo, 4.625.124. La división vendría a ser entonces el dígito verificador, guión 4, guión 1, depende mucho de su terminación de su cédula. Entonces, y el primer apellido, el segundo apellido y los datos personales aquí. El número 2 dice, número de ítem en el cual solicita el cambio, ¿verdad? Bien. Hay varios puntos en el cual ustedes pueden solicitar algún tipo de cambio. Por ejemplo, hubieron personas que estando trabajando en su establecimiento comercial vieron que era necesario cerrar su local por algún motivo comercial. Entonces no hicieron en la SED la respectiva suspensión de temporales o el cierre de sus actividades comerciales. Entonces el sistema Marangatú da como que continúa operando dentro de su actividad, entonces va generando multas a la medida que no se presentan los documentos que son los formularios de pago de impuestos, tanto de IVA como de impuesto a la renta o anticipos. Bien, en ese sentido entonces tenemos que tener bien en cuenta que si vamos a hacer algún cambio, llámese por ejemplo datos personales, ¿verdad? O domicilio fiscal, o como habíamos mencionado, suspensión temporal de obligaciones, o cambio de actividad económica, o obligaciones, no suspensión, sino se refiere al cambio de obligaciones. Entonces, cualquiera de estos, mes de cierre, suspensión temporal de registro único, el RUC, todas estas opciones que ustedes tienen acá, que en algún momento a muchas empresas, le es necesario hacer algún tipo de estos cambios. Entonces lo que tienen que hacer es, por ejemplo, si van a hacer cambio de datos personales, al darle un clic, o sea, al marcar aquí, o tachar esta opción, entonces tendrían que hacer aquí el cambio que ustedes están solicitando en el número 2. Si tienen a la vez que hacer, aparte de hacer cambio de datos personales y también, por ejemplo, cambio de domicilio fiscal, entonces marcan el 3 y marcan también el número 5. Entonces deben de llenar el número 3 y deben de llenar el número 5. Y por lo consiguiente, dejar vacío los números que no han tachado. ¿Ok? Por ejemplo, hemos dicho el 3 y el 5. Entonces el 3 y el 5 debe estar lleno. No obstante, el 4, el 6 o el 7 o el 8 o el 9, eso debe de estar vacío. En cambio, si yo quiero cambiar, por ejemplo, vamos a suponer el mes de cierre, que es el 8, todos estos deben estar vacíos, excepto el 8, que ustedes tienen que llenar de acuerdo a la condición que ustedes han elegido. Si por ejemplo eligen el 7, marcando el número 7, que es suspensión temporal de obligaciones, entonces deben llenar esta opción que es suspensión temporal de obligaciones como corresponde y dejar vacío los demás. ¿Ok? Bueno, vamos a ver por ejemplo el número 3, apellidos. Bueno, si es el nombre de la persona, de la empresa que cambió, entonces bueno, por otra persona, entonces vamos a completar según corresponde esto, que es muy sencillo, ustedes lo pueden completar, ¿verdad? Muy bien. El cambio de identificador también ustedes lo pueden cambiar, ¿verdad? Siempre y cuando nos solicitan cédula de identidad, número, entonces esa cédula también pueden cambiarlo.
Si fuera de otro dueño, entonces, ¿qué pasa? A otro dueño. Domicilio fiscal también, o si ustedes mismos cambian su domicilio fiscal, entonces pueden cambiar o pueden acá llenar esta parte. Suspensión temporal del registro, en el caso que ustedes, por ejemplo, van de viaje o algún motivo que después acá pueden especificar desde la fecha tal hasta la fecha tal. Entonces ustedes están ya dando por entendido que desde el momento que ustedes ponen acá hasta este tiempo, a esta fecha, ese RUP va a estar inactivo. Y acá la fecha de reactivación del registro. En número 7, suspensión temporal de obligaciones. También tienen que hacer la suspensión temporal porque en caso de que tienen alguna obligación, por ejemplo el IVA 211, que ya no lo van a pagar, desde qué fecha, día, mes, año, hasta qué día, mes, año en la cual ustedes van a suspender las obligaciones de ese IVA. Y también acá la fecha de reactivación de las obligaciones. ¿Ok? Muy importante entonces, si ustedes hacen alguna suspensión, tienen que entonces llenar acá qué tipo de el código de obligación que es la que van a suspender temporalmente. Bien, el cambio de mes de cierre también ustedes lo pueden cambiar si ustedes necesitan aquí. En el número 9, actividad económica. Por ejemplo, si ustedes están dedicados a la caza y pesca y tienen un tipo de código de obligación, el cual lo habían hecho al llenar el formulario 600, entonces, ¿cuál será el nuevo código de la actividad económica? Y acá su descripción, ¿ok? Aquí en esta línea. También deben mencionar la actividad económica principal a excluir. O sea, cuando ustedes llenaron el formulario, vuelvo y repito, había una actividad económica principal en la cual tenían que llenar y también una actividad económica secundaria que eran 3. La principal, entonces ya ustedes la han incluido acá y tienen que excluir la principal que hicieron al inicio cuando llenaron el formulario 600. ¿Ok? Y también en la parte de aquí abajo, actividades económicas secundarias, las que van a incluir, y si van a excluir alguna de ellas, entonces le ponen acá el código que ustedes hicieron o eligieron para las actividades económicas secundarias y también la descripción de la misma. Fecha de cambio, desde qué día van a solicitar o van a hacer ese cambio. El número 10 es obligaciones. Aquí en esta parte ustedes pueden cambiar de un régimen tributario a otro. Por ejemplo, es muy común pasar de impuesto a la renta de pequeño contribuyente a IRASIS, pues el monto de obligaciones de venta superan, entonces automáticamente el sistema delega o deriva al sistema IRASIS, ya sea régimen general o régimen especial, según convenga. Es muy común esta opción. Entonces, cuando ustedes quieren cambiar a obligación, hay que marcar, incorporar la fecha y excluir la obligación en el régimen en el cual se están eligiendo eliminar. Por ejemplo, acá sería el IRPC, el día, la fecha, y acá sería el IRASIS en el cual incorporan o cambian a otro sistema. Muy bien, acá en esta parte es también muy común, a veces han habido casos de personas que han cambiado el régimen simplificado que es del sistema de pago de impuestos de IVA anual al sistema mensual por algún tipo de motivo. Habíamos mencionado anteriormente que este sistema lo que hacía es generar en las imprentas un boleta de venta que no generaba crédito fiscal para el comprador y pasaban al sistema de IVA general al 211, que era el 120, formulario 120, en el cual imprimían en las imprentas, estaban habilitadas para imprimir facturas, el cual sí le generaba un crédito fiscal para el comprador o cliente. Muy bien, una vez terminado, por supuesto, lo que van a incorporar y acá también la que van a excluir. Muy bien, pasamos al número 2 o hoja 2.
11. Establecimiento o establecimiento del contribuyente. Si hacen un cambio, por ejemplo, en el caso de su local comercial, entonces aquí es lo que ustedes van a llenar, ya sea uno o ya sea del otro. El 12, cambio del representante legal, ¿verdad? En todo caso, si hay un representante que ustedes tienen en el caso de una empresa que forman, lo pueden incluir a uno y lo pueden excluir a otro, ¿ok? Acá está muy detallado. Condóminos o sucesiones también lo mismo, pueden incluir acá o pueden excluir a los sucesores. Acá hay varias opciones que ustedes pueden usar para cambiar, incluir y excluir a otros. El 14, otras informaciones, tipo de cambio, si van a incluirse por ejemplo como importador o van a incluirse como exportador, o en otro caso van a excluirse como importador o van a excluirse como exportador, ok, como ejemplos. Muy bien, acá debajo la firma, la aclaración de la firma, la cédula de identidad o otro documento en carácter de contribuyente o en caso que sea el representante legal. Una vez terminada detalladamente los datos que ustedes van a cambiar, muy bien, entonces no queda más presentarlo en la SET. Hasta aquí este video. Nos veremos en un próximo ejercicio. Muchas gracias.